que así como los pastores aprendemos nosotros con el tiempo a depender del Señor para llevar la iglesia, tu mayor liderazgo y autoridad espiritual se desarrolla cuando aprendes a depender de Cristo para llevar tu casa. Cuando tú aprendes a descansar en el Señor, en su soberanía, en su dirección, en su palabra, cuando aprendes a dejarlo prácticamente a Él llevar el timón y tú depender de Él, entonces empieza el Señor a darnos ese lugar realmente de autoridad que Él nos ha entregado. Vamos a hablar de la esfera familiar, la autoridad espiritual en la esfera familiar, dentro de la familia, esposos, esposas, hijos, y ver de qué manera se desarrolla. Quiero invitarte a orar conmigo para que sea el Señor el que nos acompañe también en este mensaje y hable a nuestro corazón. Padre, este día, Señor, hoy quiero honrarte a ti, Jesús, a través de tu palabra, a través de tus verdades. Hoy quiero rendirme ante ti, Jesús. Tú más que nadie conoces, Señor, nuestras situaciones particulares, nuestras familias. Y Padre, hoy quiero pedir que a través del mensaje, a través de tu escritura, tú hables a nuestro corazón, tú edifiques nuestras vidas y nuestras familias, nos traigas claridad, nos traigas revelación, nos traigas, Señor, bendición, Señor, para nuestras casas. Señor, hoy quiero entregar este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. La esfera familiar. Vamos a iniciar reconociendo que hay un orden que tradicionalmente se ha aceptado y se ha manejado, que es el orden de una autoridad, digamos, tradicional en el hogar. El modelo tradicional de esa autoridad vino inicialmente porque la iglesia en sus primeros años, en los primeros años del cristianismo, observó y vio la familia como una pequeña iglesia. Así que quiero que empecemos teniendo este marco de referencia, porque esto implicaba que el esposo de alguna manera guiaba espiritualmente, la esposa era colaboradora de la formación espiritual en el hogar y ambos de alguna manera participaban de discipular a los hijos. Ahora, en 1 Corintios, de acuerdo con la palabra, vemos una línea de autoridad en los hogares, en las familias, revelado a través de la Escritura, que hemos visto de esta manera. 1 Corintios 11:3 dice la Escritura: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, Dios la cabeza de Cristo. También tenemos otra expresión en Efesios 5, 22, 25, donde claramente vemos la expresión de una línea de autoridad, donde aparece Efesios 5, 22, 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24 nos dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Digamos autoridad espiritual. Autoridad espiritual. Ok. En esta imagen tradicional tenemos que la esposa es llamada a someterse al esposo. El esposo debe amar a su esposa de la forma en la que Cristo amó a la iglesia, es decir, con sacrificio. Y otras citas que respaldan esta posición están en 1 de Pedro 3 y en 1 de Timoteo 2. Ahora, en cuanto a los hijos, tenemos que los hijos están llamados a obedecer a sus padres. En Efesios 6, 1:4 dice la Escritura: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces tenemos que entender que la palabra claramente nos dice: los hijos obedecen a sus padres y los padres crían con disciplina y enseñanza en el Señor.
principalmente enseñanza espiritual. Muchos teólogos han adoptado un orden en esta jerarquía donde claramente podemos decir está Dios inicialmente por encima de la familia, Dios Cristo, está el esposo como líder espiritual del hogar, está la esposa y están los hijos. ¿Cuántos están de acuerdo con ese modelo? Ese es el modelo tradicional, el modelo que siempre ha estado. Ahora, ocurren muchos problemas. ¿Cuándo qué? Cuando en la familia son los hijos los que son la autoridad. Cuando la esposa es la que es la autoridad. O cuando no ponemos a Cristo, a Dios, por encima de nuestra autoridad. Ahí empiezan los problemas. No es un modelo autoritario, no es un modelo machista, ¿sí? Que es el error en lo que quizás muchos han caído con la interpretación de estos pasajes. Pero sí es un modelo que imita el modelo de Cristo, es decir, es un liderazgo basado en el amor sacrificial y en el servicio. Digamos amén. Ahora, por supuesto, si lo vemos desde una perspectiva machista, una perspectiva dominante, pues muchas mujeres el día de hoy pueden decirme rechazamos esa posición, porque no es esa la posición. Ahora, por otro lado, hay mujeres que están esperando que sus esposos tomen el liderazgo espiritual de sus hogares, digamos mujeres, amén. Ahora, en gran medida uno se da cuenta que las mujeres también esperan que el hombre tome ese liderazgo espiritual porque se han dado cuenta que ser cabezas pues no es nada fácil, porque requiere una gran responsabilidad, digamos amén. Ahora, el orden de la autoridad hoy, aquí está el gran desafío. No difiere en gran medida del orden tradicional, pero sí agrega ciertos valores importantes a la familia, que hoy tenemos que reconocer. Y para poder entender esto, quiero mencionar algunas cosas que quizás ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, y es que en las últimas décadas, el orden de la familia, los roles en la familia, la idea de la familia ha cambiado y se ha visto impactada de muchas maneras. ¿Sí estamos acá? Somos una generación que ha tenido que vivir muchos cambios socialmente que han impactado de alguna manera esa idea de la familia. Hoy hablan de familias modernas con miles de posiciones diversas acerca de lo que la familia es. La mujer, por ejemplo, hoy en día ha tenido mayor acceso a la educación. Si tú hablas con tu madre o quizás con tus abuelos, tú puedes saber que hubo un momento donde la mujer no tenía ese mismo acceso a la educación. La mujer también se incorporó a la fuerza de trabajo, fue una época en la que antes no había ese rol como está el día de hoy. Ha participado ahora la mujer del liderazgo tanto empresarial como social y se ha reconocido ya en campos de igualdad de derechos. Las mujeres hace unas décadas no podían votar, ¿cuántos saben eso? Hoy en día la mujer tiene voto también. Entonces, esto crea varias perspectivas en nuestra sociedad de hoy y varias perspectivas que también hace que exploremos la palabra también y entendamos la palabra para poder saber Dios cómo nos está llevando para nuestro momento como iglesia, como pueblo y como familia. Primera idea que hoy en día se está compartiendo y que aporta adicional al modelo tradicional original de la familia. Somos complementarios. ¿Somos qué? Complementarios. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Cuántos saben que para el hombre es muy difícil estar solo? Uno necesita su costilla, uno necesita su pareja. Es un complemento para nuestra vida, pero de la misma manera las mujeres también necesitan a su varón, a su hombre. Somos un complemento. Ese es el modelo original e ideal de Dios. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces somos un complemento el uno del otro, nos necesitamos mutuamente. ¿Están de acuerdo conmigo? Nos necesitamos, entre hombre y mujer fuimos diseñados para un hogar y nos necesitamos los dos. Segunda idea importante, somos un mismo equipo.
Amén, digamos amén. Somos un mismo equipo. Eclesiastés 4:9 dice la escritura, es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra acá? Que en nuestra individualidad nosotros somos completos, pero cuando nos unimos a nuestra pareja, ¿cuántos saben que Dios bendice esa unión? Y Dios empodera para sus propósitos esa unión. Amén. Es decir, hay un plan y hay una orquestación de la intencionalidad de Dios en el hogar, en el matrimonio, cuando nos unimos. Esa unión de nuestra individualidad, de nuestra particularidad, nos empodera para hacer cosas mayores. Tercera idea, somos iguales. Nos va a decir, no, la mujer es diferente, el hombre es diferente. No, hablemoslo delante de Dios, somos iguales. Y el liderazgo de alguna manera en el hogar es compartido. Hombre y mujer tienen cierto grado de autoridad, pero roles intercambiables. Yo recuerdo acá cuando nosotros estábamos con mi esposa, nuestra primera hija, estábamos solos aquí en Australia, en Adelaida, y hubo un instante donde llevábamos varios años ya trabajando, haciendo limpieza en lo que nos tocara, y justo en el momento en que nace nuestra hija salió una oportunidad para que mi esposa pudiera entrar a trabajar en una oficina y en un lugar, en unas condiciones diferentes. Acabábamos de tener nuestra hija, mi esposa está en su proceso, yo estoy en mi proceso de entender qué está pasando en mi hogar, ya tenemos una hija, las responsabilidades cambian, nuestros tiempos cambiaron y salió esa oportunidad. Y en ese momento tomamos la decisión y dijimos, no mi amor, aprovechemos la oportunidad, ve a trabajar, yo me quedo con la hija. Así que aquí donde me ven, pasé unos meses donde tuve que estar pendiente de los teteros y la leche de mi hija, tuve que estar pendiente de cambiar pañales, tuve que estar cantando lullabies, tuve que estar viendo cancioncitas de Baby Shark y estar con ellas, ¿sí? Y llegaba a veces mi esposa y ella sentía esa necesidad también de estar en la casa. Mis hijas a veces reaccionaban cuando veían a su mamá porque también la extrañaban y aún siendo bebés manifestaban de alguna manera algo, ¿sí? Pero son situaciones y circunstancias que aunque uno conoce el orden de Dios, a veces se dan y resultan que los roles terminan a veces siendo intercambiables. Yo tengo que estar quizás por un momento cubriendo ciertas cosas y ella tendrá que cubrir ciertas otras. No sé si les ha pasado a ustedes. Amén. Ahora, Gálatas 3, 27, 28 dice la palabra de la siguiente manera: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto nos habla de una igualdad. Aquí estamos hablando de comprender la relación en el matrimonio primeramente a Cristo, a una sumisión a Cristo, ¿cierto? Tanto hombre como mujer nos sometemos a Cristo, pero al mismo tiempo hay una relación donde hay sumisión mutua. Entre esposos hay relación de reverencia a Cristo a través de la sumisión mutua. Efesios 5, 21 dice la escritura: someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, hombres y mujeres poseen igual nivel de dignidad delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos igual nivel de dignidad. Somos una unidad y nos servimos realmente mutuamente en el hogar. Entonces, ¿cómo se observa esto? Bajo estas premisas, ¿cómo se observa esto? Que el liderazgo, en cierta manera, es principalmente espiritual en el hombre, ¿cierto? Con un amor sacrificial, con un amor entregado a la esposa, y la respuesta natural de la esposa al estar sometida a Cristo es una posición de respeto, de apoyo y de colaboración. Ella es mi ayuda idónea, mi ayuda ideal. Pero finalmente, y esto es lo importante, ambos estamos sirviendo ¿a quién? A Cristo. Ambos estamos bajo la autoridad de Cristo. Entonces quiero rescatar, para poder visualizar esto, porque es que yo voy a ser muy honesto con ustedes. Yo vengo de un hogar donde mis padres no eran cristianos, no se leía la palabra, no se oraba, mi niñez, mi juventud, todos esos tiempos,
yo no tuve esa formación, digamos, de lo que es un padre espiritual o un liderazgo espiritual en mi hogar. Yo sabía y respetaba el lugar de mi papá, una familia muy correcta, muy sana, padres proveedores, nunca faltaba nada, muy estables, hoy en día aún están juntos en sus años, pero el punto es, la parte de la autoridad espiritual no había sido entendida, no tenía una imagen, una foto o una idea de qué significa eso de autoridad espiritual en el hogar o de que yo sea la cabeza. No sé si a algún esposo le pasa algo así acá, pero a veces uno tiene cosas donde le dicen uno tiene que ser esto, pero uno no entiende en qué consiste ser eso, de qué se trata. Entonces lo que el Señor traía a mi corazón es que la imagen de la iglesia primitiva en sus primeros siglos nos puede ayudar de una manera muy significativa a nosotros, especialmente a los hombres, y es que cada familia es una pequeña iglesia. ¿Sí? Dile a alguien cerca ahí, cada familia es una pequeña iglesia. Y observen esto, desde la creación, la familia aparece como ese primer espacio en donde la vida espiritual se forma. Eso ocurre antes de que la iglesia apareciera. Eso ocurre antes de que se formaran pueblos o naciones. El hogar viene a ser, de acuerdo con el diseño de Dios, fue el lugar que estableció el Señor para cultivar la fe. Y Dios habla justamente a la familia desde sus primeras manifestaciones y revelaciones. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 9. Dios le habla a la familia y les habla de esta manera. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está hablándonos de que el Señor le está dirigiendo una responsabilidad espiritual a la familia, a los padres, a los esposos. ¿Por qué? Porque finalmente en este modelo cada familia viene a ser una pequeña iglesia. La iglesia tiene un pastor, la iglesia tiene una pastora, gloria al Señor, la iglesia tiene unas ovejitas. En mi familia, mi primer ministerio es mi familia. El pastor, yo soy el esposo y actúo como el pastor. La pastora es mi esposa y actúa como la pastora. Y ella me ayuda al cumplimiento de mi llamado delante de Dios, al cumplimiento del propósito que Dios pone en esa responsabilidad de llevar mi pequeña iglesia. ¿A cuántos les gusta esa imagen? A mí me encanta, fue como, yo dije, es eso. Entonces el hombre tiene un llamado realmente ¿a qué? A pastorear a su familia. Esa es la responsabilidad que el hombre necesita comprender. Ahora la pregunta es, ¿cómo pastorea el hombre a su familia? Pero bueno, ya vamos para allá. Pero detrás está, la mujer ayuda de manera ideal al cumplimiento de ese llamado en el hombre. Ahora, vamos a volver a leer este pasaje, pero quiero invitarlos a mirarlo desde la figura pastoral. Imagínense que su pequeña iglesia, su familia, está bajo esta figura y véanlo como una pequeña iglesia y el modelo pastoral. Efesios 5, 22, 25 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aleluya. Amén. Entonces, claro, cuando tú ves la figura de la familia como una pequeña iglesia y eres pastor, yo he sido pastor ya, digamos, por unos 15 años, no sé, el Señor sabrá, pero esta imagen me llevó a entender, yo digo, claro, ¿yo qué hago con la iglesia? Pues yo cuido la iglesia, yo busco la salvación en la iglesia, yo amo la iglesia,
yo estoy pendiente de las necesidades de la iglesia, yo planifico cosas con la iglesia, ¿sí? Esto es exactamente lo que un líder espiritual debe hacer en su hogar. Una cabeza, un matrimonio debe estar pendiente del cuidado de su familia, de la salvación de su familia, de amar a su familia, de estar pendiente de las necesidades de su familia, de su esposa, de sus hijos, de su casa. Entonces la idea en esencia es ver el hogar como una pequeña iglesia, porque finalmente somos un equipo. Aquí en la iglesia hay un pastor, pero también hay una pastora. En tu hogar estarás tú, hombre, varón, como pastor, y tu esposa es una pastora. Ahora, ambos ganamos finalmente. Ganamos cuando nos servimos juntos. Ganamos cuando nos amamos juntos. Ganamos cuando nos respetamos juntos, mutuamente, ¿sí? Nuestros hogares, aún así, enfrentan miles de desafíos, miles de cambios, miles de tiempos donde las cosas parecen que se muevan, a pesar de que tratamos de llevar esa barca en paz y en el amor del Señor. A veces ocurren miles de cosas. Seamos realistas, somos unas familias, hoy en día la mayoría inmigrantes, vivimos en una nueva nación, construimos nuestra familia lejos en gran medida de nuestros padres. A veces gloria a Dios por los padres que nos visitan. Si hay alguno acá, Dios te bendiga. Denle un aplauso a esos padres que hacen ese esfuerzo de venir hasta este lugar, gloria a Dios. Pero en gran medida muchos terminamos construyendo nuestras familias distantes. Tenemos matrimonios adaptándonos a nuestra nueva cultura, idioma, economía. Tenemos presiones económicas, tenemos familias biculturales que con los años los padres tenemos que afrontar y criar a nuestros hijos en medio de esos dos mundos. Y eso es un desafío para la familia, ¿estamos de acuerdo? Es un desafío. Ahora, adicional a eso, sumémosle que nosotros venimos de hogares donde muchas veces el modelo fue targiversado o roto o se fraccionó. Muchos venimos de familias quizás que fueron casos especiales, se separaron, de quizá uno ya falleció, hay disfuncionalidad en las familias, ¿cierto? Entonces es más difícil para nosotros entender tanto el contexto en el que estamos como el pasado, de qué manera nos está influenciando hoy. Venimos con heridas, venimos con ausencias de padres, venimos con modelos de autoridad dañados, modelos de autoridad que quizás nunca fueron espirituales o nunca exploraron lo que es una autoridad espiritual, y formas a veces incluso de familias que fueron tóxicas y que nosotros vimos o que se experimentaron en roles, en maneras de hacer las cosas que han resultado de cambios y de situaciones que tampoco es culpa de ellos, que tampoco tenemos por qué cargar con la culpa de lo que fue o lo que dejó de ser, y podemos volver a reconstruir y restaurar todo en Cristo, iglesia, amén. Ahora, el punto aquí es que así como los pastores aprendemos nosotros con el tiempo a depender del Señor para llevar la iglesia, tu mayor liderazgo y autoridad espiritual se desarrolla cuando aprendes a depender de Cristo para llevar tu casa. Cuando tú aprendes a descansar en el Señor, en su soberanía, en su dirección, en su palabra, cuando aprendes a dejarlo prácticamente a Él llevar el timón y tú depender de Él, entonces empieza el Señor a darnos ese lugar realmente de autoridad que Él nos ha entregado. Entonces Dios nos enseña a depender de Él a través de la iglesia y a través de nuestras familias. Y Cristo bendice esa dinámica en el hogar, cuando ambos nos sometemos realmente a Cristo, a su autoridad. Es el modelo de la autoridad en la palabra, es un modelo saludable. ¿Están de acuerdo conmigo? Es un modelo saludable. Yo hablaba con mi esposa hace unas semanas, le decía, mi amor, definitivamente con el paso de los años, para mí ya se ha vuelto más revelación la claridad de que en la medida que yo ando y camino en el orden de Dios, mayor paz siento, mayor gozo siento, mayor tranquilidad siento. Y veo esa estabilidad no solo en nosotros, en nuestras hijas, en nuestra familia. Y yo digo, cada vez que observo que hay familias que se acogen a esa dirección y a ese orden de Dios, más paz se ve en ellos, más fruto, más éxito, más mejora y más bendición en el hogar. Amén.
Es así. Entonces, hay que entender bien el modelo del Señor, porque no es un modelo que defiende el control sobre los demás, no es el autoritarismo, es un modelo que promueve el servirnos unos a otros, el amarnos unos a otros, es una responsabilidad finalmente mutua. Amén. Entonces, digamos, la familia es la pequeña iglesia. Y entendamos entonces que el Señor quiere hacer con eso. Primero, no es imponer control. Algunos llegan a malinterpretar esa autoridad que la palabra expresa con que significa yo tengo el control de todo. Pero el modelo de Jesús claramente nos dice en Marcos 10:42 las siguientes palabras. Mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero, verso 43, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Lleva esta palabra al contexto de la familia y vas a entender la belleza de lo que el Señor nos está diciendo. El modelo de autoridad espiritual que Jesús nos está diciendo es claro. No se trata de dominar ni de controlar. Se trata de que si tú quieres tener autoridad espiritual, tienes que ser el que más sirve en tu casa. Amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Rey. No es el que más grita en la casa, ni es el que tiene el carácter más fuerte y el que tiene la voz más fuerte. No, ese no es. Segunda de Timoteo 2:24 también nos dice: un siervo del Señor, porque estamos bajo la autoridad de Cristo en la casa, no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¿Cuántos saben que a veces las personas más difíciles son nuestra propia familia? Paciente con las personas difíciles. Ese es el siervo del Señor. Proverbios 15:1 también nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Comienza por el gobierno de nosotros mismos. Comienza por la primera autoridad de la que hablamos hace 8 días. Por ahí empieza todo. ¿Qué tanto me estoy controlando y estoy sujeto a la obediencia de Cristo? Esa es mi primera autoridad y es donde yo ejerzo mi primera autoridad. Ahora, si existen áreas donde aún tú no te controlas, donde aún tú vives en la carne, donde aún tú eres reactivo, donde aún eres el problema realmente en la relación y no lo has visto, yo te invito a que le digas al Señor: muéstrame, porque si hay que cambiar cosas, hay que trabajar en eso, iglesia, amén. Hay que buscar libros, hay que escuchar, hay que buscar consejería, pero hay que ser muy conscientes de que nosotros como seres humanos tenemos debilidades, tenemos fragilidades y que solo el Señor es el que es aquí perfecto, amén. Entonces busquemos trabajar en las cosas donde el Señor nos esté mostrando, seamos intencionales, busquemos un poquito de ayuda, bajemos nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, incluso como hombres. A veces tenemos que bajar nuestro orgullo, no las sabemos todas, no tenemos todas las respuestas, tenemos que tener un corazón abierto a aprender, un corazón enseñable, ¿sí? Qué bueno que hagas de pronto un estudio bíblico en cuanto al tema que Dios te esté mostrando, sea cual sea. ¿Cómo lo puedo profundizar? Si no sabes hacer un estudio bíblico, con mucho gusto estamos aquí para ayudarte y que puedas profundizar en ese área donde el Señor tiene que tratar y hablar a tu corazón. Autoridad espiritual no es tomar decisiones solos. Filipenses 2:3-4 nos habla de humildad. Y esto tiene que ver con también liderazgo. En Filipenses 2:3-4 dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Llévalo al contexto de tu familia.
Es estar abiertos a escuchar, es estar abiertos a no ser tampoco autosuficientes, a buscar la voz de Dios en las decisiones, a buscar su sabiduría entre nuestros procesos, no a tomar decisiones solos, no a imponer solamente nuestra posición, nuestro carácter o nuestra manera de ver. Proverbios 11:14 nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Hay que escucharnos. Los que están en el curso de parejas saben que una de las pilares que hablan ahí es la comunicación. Y a veces tenemos que hacer silencio para escuchar. ¿Qué tiene? ¿Qué siente? ¿Cuál es su lucha, su carga emocional, sentimental en su esposa? ¿Qué pasa con mi esposo? ¿Qué tiene? ¿Qué siente? ¿Qué le está dando vueltas? Hay que escucharnos, iglesia. Amén. No tomar tampoco decisiones solos, escucharnos y velar por la necesidad. No es tampoco, en el liderazgo espiritual del hogar, no es machismo ni es feminismo, porque este también ha sido uno de los problemas que ha traído en el matrimonio, y es que no es una lucha de poderes. El machismo y el feminismo radical extremo lo único que ha traído son problemas en los hogares. El feminismo aplasta el liderazgo natural espiritual del hombre. Y el machismo radical cae en el abuso de la autoridad en la casa. Así que no podemos pararnos en esos extremos. El matrimonio no es una lucha de poderes. Así que el modelo de Dios, si vamos nuevamente a cómo se respira el espíritu de la palabra en el hogar, podemos ver que la autoridad de Dios está condicionada a una autoridad que sirve, a una autoridad que es ejemplo, a una autoridad que es modelo de cooperación, donde nosotros nos servimos, nos apoyamos y crecemos juntos como equipo. Colosenses 3:18-19 dice: deberes sociales de la nueva vida: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. No es machismo, no es feminismo. Tampoco es delegar la autoridad espiritual a otro. Entonces, como soy la autoridad, yo delego. No, yo tengo una responsabilidad como autoridad espiritual, no la delego. Nuestra primera experiencia espiritual como hijos es en el hogar. Es viendo a nuestros padres, cómo hacen ellos, cómo se relacionan con Dios, cómo oran, cómo dependen de Dios, qué tanta importancia le dan a la palabra, a la iglesia. Ese modelo está quedando en mi corazón y en mi mente como hijo. Ahí es donde se está cultivando la fe y está conectado con ese modelo inicial de la iglesia. Existen muchos hogares donde hoy, tristemente, el liderazgo espiritual solo está en la esposa. Se quedó solo en la esposa. O el liderazgo espiritual solo está en el esposo. O el liderazgo espiritual solo está en la iglesia, pero no está en nuestra casa. O sencillamente no se ejerce el liderazgo espiritual. No hay ni iglesia, ni esposo, ni esposa, ni nadie que asuma el rol del liderazgo espiritual. Entonces el barco va hacia donde la carne quiere ir, pero no hacia donde el Espíritu de Dios quiere dirigirnos. Y Dios nos llama a ambos padres a participar de este proceso, no a delegarlo. Dice Efesios 6:4: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene ¿de quién? Del Señor. ¿Tú quieres saber de dónde viene la mejor sabiduría para dirigir a los hijos y la crianza? Del Señor, del Padre de padres. ¿De dónde podemos aprender a ser padres? Del mejor Padre de todos, del Señor. Viene del Señor. Entonces dile a alguien ahí cerca: el discipulado comienza por casa. Y si tú quieres, voy a hacerles una pregunta así que me golpeó a mí fuerte y que me hizo ver muchas cosas. Y es: si todo desapareciera. La pregunta tiene que ver con un imaginario. Olvídate por un momento de que tu esposa está, de que tu esposo está. Olvídate por un momento de que están tus niños, de que hay una iglesia, de que hay un líder o de que hay un pastor.
¿Ok? Si no está ninguno de estos casos, ¿cuál sería el estado de tu relación personal con Dios? ¿Cuál es el tipo de relación espiritual que tendrías con Dios? Porque de esa respuesta vas a tener claramente tu grado de autoridad espiritual. ¿Qué tan importante es Dios para ti? O si tu espiritualidad está dependiendo de. ¿Sí? ¿Estamos acá? A mí me tocó. Yo dije, si yo no tuviera nada a mi alrededor, mi esposa, mis hijos, la iglesia, ¿cuál sería mi relación con Él? Ahí está tu grado de autoridad. Entonces, para el esposo pastor, un líder espiritual es aquel que asume esa responsabilidad ante Dios. Primera de Pedro 3:7 dice la Escritura en la Biblia de las Américas: y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándoles honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Miren lo importante para el hombre de entender su rol y su papel en la casa. En otras versiones lo dice así: sean comprensivos con sus esposas, trate cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, digamos delicada. No es que son inferiores, no es que son menos, no, son más delicadas, son más sensibles. Digamos amén, amén. Ahora, ¿cómo se ve el hombre ejerciendo su autoridad espiritual? Pues como un pastor guía a una iglesia. ¿Cómo lo hace? Pues es un hombre de oración, es un hombre que ora por su esposa, por sus hijos, por las cargas emocionales y espirituales de su esposa, por las necesidades de sus hijos o de sus hijas de acuerdo al momento que estén viviendo. Es alguien que ora no solamente por ellos, sino con ellos, que tiene los tiempos para orar con ellos, que toma la iniciativa de cosas espirituales en la casa, que consulta su Biblia, que le da importancia a los servicios de la iglesia para su familia, porque sabe que es de bendición, que medita en la palabra de Dios, de día, de noche, que conecta la escritura con las necesidades de su casa, que busca la voluntad de Dios antes de tomar una decisión, que no es apresurado para tomar una decisión, sino que escucha, es sensible, mira qué necesita la familia a nivel de ministración del Espíritu. Eso es liderazgo espiritual, que llora con ellas, que llora con sus hijas, que escucha sus batallas de acuerdo a su edad, que aunque para uno sean tonterías, son su momento, que entiende cuándo están en una etapa y cuándo van a estar en otra, que no es apresurado. Es un ejemplo de carácter, es un ejemplo de dominio propio. No deja que su autoridad se salga de control. Al contrario, muestra su autoridad a través de su propio control. Sirve a su familia. No espera que le estén diciendo qué hacer en el hogar todo el tiempo. Ya se anticipa, sabe que hay cosas que se tienen que hacer. Reconoce las necesidades de su casa. Es organizado con su tiempo y con sus cosas. Entonces la autoridad espiritual viene siendo algo que se ejerce diariamente, con un servicio sacrificial, con la familia, con el cuidado, con mi propia santidad, con mi propia fidelidad. Eso hace parte de mi autoridad. Amén. Entonces, esposo pastor, si quieres que tu autoridad sea respetada, debes honrar primero la autoridad de tu Señor, la autoridad de Dios. Ahora para la esposa pastora. ¿Cuántas espositas hay aquí en este lugar? Amén. Gloria a Dios. El Señor las ama a ustedes también y tienen un lugar importante. Aunque la autoridad espiritual está en una responsabilidad mutua,
recae también sobre el esposo de manera principal. Denle el espacio a él para que él también crezca y florezca como autoridad espiritual en tu hogar. La Biblia no presenta a la mujer de una manera pasiva en el escenario de la familia. Ustedes también ejercen autoridad espiritual. En Proverbios 31:25 dice la Escritura, yo sé que esta la conocen muchas mujeres, pero velo desde el escenario de tu hogar y del escenario del espíritu de lo que estamos hablando. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Es una mujer que confía en el Señor. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Autoridad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba, la admira. Si tienes a tu esposo ahí al lado, esposo, dígale, te admiro. Dile, te admiro, te alabo. 29 dice, hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas todas. La pone en el primer lugar, aleluya. Gloria a Dios, dale un aplauso al Rey. Entonces la mujer también edifica el ambiente espiritual. Miren ese rol tan importante, son vitales, son ayuda idónea, son el complemento. ¿Cómo lo hacen? Con su sabiduría, con sus palabras, también con su ejemplo. Su influencia espiritual es vital también para nosotros como hombres. Una madre modela la fe diaria también en sus hijos. Los hijos tienen, ¿cuántos de acá tienen mamás que han orado por ustedes y tienen esa imagen ahí de esa mamá orando? Y es algo que en cualquier momento tú vas el Señor, el Espíritu Santo te lo manda y dices, mi mamá oraba. Siempre tengan al tanto el poder de la oración y el poder de ustedes como mujeres en medio de su hogar. La autoridad espiritual finalmente se ejerce más efectivamente cuando actuamos los dos, cuando actuamos juntos, cuando oramos juntos con nuestras esposas, cuando dialogamos los dos decisiones importantes, cuando nos escuchamos, cuando nos estamos respetando, cuando no manejamos las cosas en conflicto ni en violencia, sino manejamos las cosas con sabiduría y con el Espíritu. Cuando aprendemos a perdonarnos mutuamente, a dejar que las cosas fluyan, a morir a veces a nuestro orgullo. Eso también es autoridad espiritual y eso va para ambos. La autoridad espiritual se refleja en eso. Y la mejor imagen que puedo ponerte de autoridad espiritual está en Juan 13:14, donde dice la Escritura, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Piensen en su familia, en su hogar. Lavarse en los pies los unos a los otros. Es el cuidado de los demás lo que nos da autoridad. Los que son cuidadores reciban esto. El cuidado de los demás es lo que nos da autoridad. Ahora, si eres cabeza de hogar, cabeza madre de hogar, porque también hay situaciones donde no está el esposo, Dios las honra a ustedes profundamente. Ustedes tienen una doble porción de su autoridad y respaldo porque tienen la autoridad total en su casa. Son un ejemplo de fe, son aquellas que enseñan también con su oración, que mantienen su hogar espiritualmente y lo sostienen. Y estén siempre descansando en saber que el esposo y el padre de ustedes siempre va a ser el Señor, iglesia, amén. Para esas mujeres que están solitas criando, Salmos 68:5 dice la Escritura, Padre de huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Ustedes son admiradas por Dios, amén. Son admiradas y son extraordinarias en su rol de madres y padres en el mismo hogar. ¿Cuántos recibieron algo hasta ahí de parte del Señor? Amén. Bueno, voy a dejar hasta ahí la esfera familiar, porque creo que Dios ahí ya nos mostró varias cosas, creo que ya tocó varias cosas, y voy a dejarles simplemente esa reflexión en este momento, y es, ¿Cristo es la cabeza de tu hogar? Pregunto. Esposo, ¿eres la cabeza de tu hogar espiritualmente? ¿Te has ganado ese lugar de respeto? Esposa, ¿estás amando, estás respetando a tu esposo?
y esposo, estás amando a tu esposa y juntos vivimos esa sumisión mutua, ese servicio mutuo, esa escucha mutua. Dejo esas preguntas para que las mediten en este tiempo. Entonces, nuevamente, volvemos, autoridad espiritual. Estamos hablando de varias esferas de la autoridad espiritual. La primera esfera es la autoridad y el gobierno propio. La segunda esfera es en mi familia. La tercera esfera, esta sí va a ser muy corta. Va a ser muy corta, pero quiero dejarla hoy porque quiero dejar las otras dos esferas para el siguiente servicio. Social y laboral. Nuestra autoridad como representantes en la tierra de Dios es prácticamente esa autoridad que representamos cuando tenemos vida social y cuando trabajamos en contextos de nuestro trabajo, nuestros oficios. La autoridad espiritual en esta esfera es la influencia personal hacia el mundo. Entonces, ¿dónde vemos esto? Uno, dile al que tienes a tu lado, tu autoridad es sal. Tu autoridad es sal. Por eso Mateo 5:13 dice, vosotros sois sal, la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si tú pierdes tu sabor, si tú pierdes tu salinidad, tú pierdes tu autoridad. La autoridad es influencia, la autoridad espiritual es cómo yo llevo el nombre de Cristo y lo represento. ¿Cómo no pierdo mi autoridad espiritual cuando me guardo de no pecar, cuando me guardo de las cosas del mundo, cuando me guardo de la infidelidad, de la falta de reverencia a mi Señor? Yo guardo mi autoridad. Pero también la autoridad espiritual es la luz. Dile al que tienes a tu lado rápidamente, tu autoridad es luz. Mateo 5:14 dice la escritura, vosotros sois la luz del mundo, cada ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La autoridad dada por Dios es para cumplir la gran comisión. La autoridad dada por Dios es para ir por el mundo y llevar su evangelio, para hacer discípulos, para bautizar, para enseñar los mandamientos de Jesús, para representar el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando se ejerce en tu ética laboral, en tu influencia y tu fuerza moral donde sea que te presentes, en tu integridad como hombre y como mujer, en el liderazgo que tengas, en tus palabras, en la influencia de una vida transformada que tiene un testimonio poderoso y que puede decir, yo era así, pero Cristo ahora me ha hecho una nueva criatura y soy diferente, aleluya. Esa es autoridad espiritual ante el mundo, eso es ser sal y ser luz, es una fuerza, una influencia de nosotros hacia afuera. Es la imagen del embajador, digamos embajador. Un embajador vive en otro país. ¿Cuántos viven en otro país? Amén. Un embajador vive en otro país y representa ¿qué? El país del que viene. Entonces aquí si te conocen y tú eres chileno o tú eres salvadoreño, colombiano, argentino, la gente que te ve va a decir, los argentinos son así. Los chilenos son así. Pues lo mismo pasa con el Señor, somos embajadores de Cristo, representamos el reino de Dios y cuando te ven a ti van a decir, los cristianos son así. Amén, ¿estamos acá? Tú representas oficialmente a una nación aquí en la tierra y representas, escúchame, la autoridad del reino de Dios aquí en la tierra. Tú representas la autoridad de la nación del reino de Dios aquí en la tierra. Es la autoridad espiritual. Esa es la esfera social y laboral. Es cómo representas al reino de Dios y su autoridad aquí en la tierra. ¿Cómo la representas? En tus valores, en tus principios, en desarrollar con tu vida la misión del reino de Dios, en transmitir el mensaje de lo que el reino de Dios ya ha enviado, porque un embajador hace eso, transmite los mensajes que el gobierno envía, que su gobierno envía. Nosotros transmitimos los mensajes que el reino de Dios nos entrega y somos cartas vivas ante el mundo para transmitir ese mensaje de salvación que hay en Cristo. Amén. Esa es autoridad espiritual hacia afuera, en la esfera social y en la esfera laboral. El embajador habla en nombre de quien representa.
y en la autoridad de quien representa. Y quiero cerrar con este versículo el día de hoy. Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace un llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar en esta tarde. Quiero invitar aquí si me puede acompañar la banda. Amado Rey, esta es nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra vida, sometida y entregada a ti, Señor, para glorificar tu nombre y traer tu autoridad y tu reino sobre esta tierra, Señor. Padre, hoy te queremos pedir de manera especial, Señor, por nuestras familias. Te quiero invitar a orar conmigo, Señor. Yo quiero orar por mi familia en este día, Señor. Yo quiero orar por mi esposa, por mi esposo. Quiero orar por mis hijos. Quiero ponerme, Señor, y revestirme, Dios, de ese manto de autoridad que tú me entregas sobre mi familia, Señor, para hoy, Dios, guardarlos, protegerlos, cuidarlos, Señor. Hoy, Padre, quiero, Señor, ser esa imagen y ese ejemplo tuyo en mi casa, Señor. Y quiero pedirte de manera especial que te lleves, Señor, toda distorsión, todo aquello que no es tuyo, Señor, que quizás nos ha causado daño en nuestro hogar. Hoy te pido, Señor, en este momento, Dios, que si en nuestras casas hay carnalidad, que si en nuestras casas hay falta, Dios, de sumisión a tu autoridad, Dios, si nos hace falta humildad, si nos hace falta restaurarnos, perdonarnos, hoy, Padre, queremos llevar eso a la cruz del Calvario, Señor. Padre, allá en esa cruz, Dios, tú te llevaste todo, Señor, y hoy acudimos a esa máxima autoridad que eres tú, Señor, para pedirte que restablezcas nuevamente nuestras familias, nuestros hogares, que los esposos sepamos ser esos pastores amorosos, esos pastores, Dios, que saben liderar con tu sabiduría, Señor, con tu servicio, con tu entrega, Señor, con tu amor, Dios. Y Padre, hoy oro, Señor, también por esas esposas, Dios, para que ellas también sepan ser esa ayuda idónea, Señor, respetando, Dios, a su marido, a su esposo en casa. Padre, hoy te pido, Dios, que podamos acercarnos más al modelo de la revelación que tú nos has dejado a través de tu Espíritu en la palabra, Señor. Ayúdanos a romper, Señor, toda voz del diablo, toda voz mentirosa, toda tendencia de esta época, Señor, que esté distorsionando ese plan divino que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, tu palabra nos dice claramente que cuando vivimos en pecado y nos alejamos de tu orden, Señor, eso trae consecuencias. Eso mata nuestro corazón, enfría el espíritu, Señor. Eso destruye lo que quizás con tanto esfuerzo hemos construido, Señor. Y te pido que nos ayudes a mirarnos de manera diferente. Ayúdanos a ver que somos uno, que somos un equipo, que mi esposa es importante para mí y la debo valorar como ese regalo maravilloso que tú, Señor, me has dado, Señor. Esa preciosa criatura que has colocado a mi lado, Señor, que está llena de vida, que está llena de amor, de emociones, de cuidado también en su corazón. Ayúdame a saberla leer, a saberla disfrutar también como tú lo quieres. Y Padre, ayuda también a esas esposas, Señor, que quizás a veces están luchando por buscar ese equilibrio y ese balance en el alma y en el corazón sobre su familia, sobre su hogar. Padre, acércanos más a tu modelo. Ven, mete tú tu mano, Señor, haz tú la obra y transfórmanos. Déjanos ver nuestros hogares como esas pequeñas iglesias donde hay alabanza, donde hay adoración, donde hay intercesión, donde somos ministrados unos a otros, donde nos servimos, donde nos escuchamos. Déjanos ver, Señor, ese altar familiar, ese lugar donde, Señor, realmente está tu fuego ardiendo constantemente, Señor. Ayúdanos a ver nuestra familia y nuestra casa crecer en tus caminos, Señor. Entrego esto en tus manos, Señor, para bendición y obra de tu pueblo, Señor. Y vamos a cantarle, vamos a adorarle al Señor. Hay una esquina en Adelaida donde me encuentro con mi pueblo,
un lugarcito medio viejo que al llegar sonrío al verlo. No es muy grande ni famosa, no sale en televisión, pero siempre que alabamos te conecta el corazón. Iglesia Life, así nomás, con café gratis y abrazos de verdad. No somos santos, la verdad, pero intentamos amar un poco más. La alabanza está sin tiempo en la semana para ensayar, y aunque siempre hay contratiempos, su presencia siempre está. Niños corren por doquier mientras juegan en la iglesia, risas, ruido y el ayer.